en el desarrollo de las noticias que la Cámara del Agro ha anunciado acciones legales en contra de algunos artículos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el año 2015, justo cuando entre en vigencia. La Cámara del Agro anunció que en los primeros días del mes de enero se presentará una acción de inconstitucionalidad contra 10 artículos del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación 2015. La acción se interpondrá ante la Corte de Constitucionalidad. Los artículos básicamente se refieren en el orden de que la aprobación del presupuesto es un acto legislativo que solo puede emanar obligaciones para el Estado, es decir, a través de la aprobación del presupuesto como acto legislativo se ordena al Estado cómo puede gastar sus recursos, pero no es una ley ordinaria y por lo tanto no puede a través de un acto legislativo aprobarse modificaciones a leyes ordinarias. La aprobación del presupuesto no solo estableció modificaciones a tributos, se creó un nuevo tributo, sino ignoró la aplicación de ciertos principios de la Ley Orgánica del Presupuesto y de la Constitución. Entonces, cuando uno revisa todos los límites que fueron lesionados por el Congreso, pretendiendo con un acto legislativo modificar legislación ordinaria, se encuentra pues con artículos que tienen que ver con el tema de transparencia y con las cargas impositivas. La Cámara del Agro aduce que el presupuesto del próximo año pone en peligro la estabilidad macroeconómica, el clima de negocios y es un golpe a la transparencia. Y como respuesta al anuncio hecho por autoridades de la Cámara del Agro, hoy también en el Ejecutivo se conoció una respuesta. Ellos señalaban que cualquier persona o institución tiene la facultad de poder presentar acciones legales si lo consideran conveniente. El presidente Otto Fernando Pérez Molina reaccionó ante la advertencia de la Cámara del Agro de accionar legalmente contra el presupuesto 2015 a partir de enero. Según el mandatario, tienen todo el derecho de hacerlo, pero recordó que los impuestos servirán para cerrar un poco la desigualdad que hay en el país. Yo lo único que le puedo decir es que aquí cualquier guatemalteco, y no solo la Cámara del Agro, están en la libertad de interponer los recursos que sean necesarios. Aquí yo lo único que les puedo decir es nosotros vamos a ser respetuosos de las diferentes instancias que tengan que conocer, no sé a qué se puedan estar refiriendo ellos, ni cuáles sean los recursos que puedan presentar. Nosotros hicimos también ya un análisis legal, el proceso que se dio es un proceso legal. Sin embargo, son las instancias, en este caso los tribunales o las cortes las que tengan que decidir sobre los recursos que se vayan a presentar. Y por supuesto, lo que sí les puedo decir yo es que nosotros vamos a seguir en este esfuerzo. Un estado como Guatemala, que es caracterizado por ser uno de los estados más desiguales de Latinoamérica, y Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, les puedo decir que sin recursos no vamos para adelante a ningún lado. Según el mandatario, si existe algo que no esté bien con los impuestos en el 2015, él mismo irá al Congreso para que se hagan los cambios que se necesiten. Que si por alguna razón, que yo espero no sea así, hay algún problema con algunos de los impuestos, voy a regresar al Congreso de la República para que se hagan las correcciones necesarias y para que se vuelva a luchar para que el Estado pueda tener los recursos necesarios. Por su parte, la bancada Encuentro por Guatemala denunció que durante la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación del año 2015 se violó el artículo 19 de la Ley del Presupuesto. Según la bancada Encuentro por Guatemala, la aprobación del presupuesto 2015 violó flagrantemente el artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Según la bancada, allí se establece que no se pueden crear o modificar tributos. Miren lo que dice el artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Dice en el título 3. Incluye normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio fiscal. Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Y metieron otras cosas. Dice exclusivamente y metieron otros decretos en uno solo. No podrá incluirse normas de carácter permanente. Y me imagino que los impuestos son de carácter permanente, ni se crearán por ellas entidades administrativas de reformas o de obligatorias de vigencia. No se crearán
modificarán o suprimirán tributos y otros ingresos. Está prohibido en la ley. No se puede en la ley del presupuesto meter sapos y culebras, menos aún crear, modificar o suprimir tributos. Y aquí se crearon tributos, se modificaron otros, y esto es flagrante violación a la ley. Encuentro por Guatemala, basado en esto, analiza interponer algún recurso legal en la Corte de Constitucionalidad. Y las empresas de telefonía celular que operan en nuestro país han devuelto una millonaria cantidad de dispositivos móviles a la Superintendencia de Telecomunicaciones a raíz de las nuevas disposiciones y impuestos contenidos en la Ley de Presupuesto para el próximo año. Las empresas de telecomunicaciones Tigo, Claro y Telefónica devolvieron a la Superintendencia de Telecomunicaciones 6 millones de líneas inactivas. Las compañías llaman a esto ajustes de cara al nuevo impuesto que se les aplicará el otro año, que consiste en 5 quetzales por cada línea. Se han tomado algunas decisiones. La primera es la de poner a disposición del Plan de Numeración Nacional, aquí en la Superintendencia de Telecomunicaciones, las 6 millones de líneas, o de números más bien dicho, que trajimos el día de hoy. Es por eso que hay tantas cajas, porque cada uno de los operadores pues lo que está haciendo es poner a disposición del Plan de Numeración Nacional de la Superintendencia de Telecomunicaciones los 6 millones de números que hemos traído, porque no tiene ningún sentido para nosotros estar pagando un impuesto sobre ellos, ¿verdad? Según la gremial de telecomunicaciones que aglutina a las 3 empresas, este paso se dio debido a que las acciones del gobierno fueron con premura y sin análisis técnico adecuado. Pero obviamente teníamos que dar este paso porque realmente tuvimos básicamente 30 días para ver cómo ajustamos presupuestos, y eso es un poco el tema cuando se dan unos cambios como los originados, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un plazo prudencial de 6 meses, un año para ajustarse a un cambio de reglas, que básicamente cambiar de un mes para otro. Es como que a nosotros nos dijeran pues que el colegio de nuestros hijos cambia radicalmente de un mes para otro, pues tenemos que hacer ajustes para ver cómo sobrellevamos el gasto. La gremial no tiene dentro de sus planes accionar legalmente ante la Corte de Constitucionalidad contra el impuesto. Y luego de que las empresas de telefonía que operan en el país devolvieran a la CIT 6 millones de líneas telefónicas que aún no estaban habilitadas, el presidente Otto Pérez Molina señaló que van en la vía correcta, ya que según datos hay unas 27 millones de líneas aún activas y que podrían generar el pago de impuesto para las empresas de telefonía. Me alegra que estén respondiendo de esa forma las telefónicas, porque entonces van en la vía de que se están preparando para ver cómo pueden ellos pagar el impuesto que fue aprobado en el Congreso de la República. Si habían 5 millones, o que es más o menos el dato que nosotros teníamos, eran 5 millones de líneas que no estaban siendo utilizadas y ellos toman la decisión de responder, de devolvérselas a la CIT, pues yo creo que es el proceso correcto, porque si no las tenían asignadas y no las están utilizando, el impuesto sí va a correr sobre todas las líneas que están asignadas. En este caso ellos las tenían asignadas, pero no estaban siendo utilizadas. Creo que es el paso correcto y me alegra muchísimo que hayan tomado la decisión, en este caso las 3 telefónicas, de devolver esas líneas. Aquí el dato que nosotros tenemos es que aún con estos 5 millones de líneas o 6 millones de líneas que fueron devueltas, se mantiene un número aproximado de arriba de los 27 millones de líneas que sí están activas. Si son 27 millones de líneas que están activas, sobre las líneas activas es que se va a aplicar el impuesto que fue aprobado por el Congreso de la República.